Um, Bien, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de Estados Unidos, de Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Paraguay y de las diferentes ciudades de Colombia, y los amigos y compañeros acá de Barranquilla y de las poblaciones, ciudades del departamento. Hoy vamos a hablar de una enseñanza bastante interesante, lo más importante de la noche, que es la parte psicológica, el conocerse a sí mismo. Cuando las profetisas de Delfos le entregaron a los 7 sabios de Grecia, entre los cuales se encontraban Solón y Tales de Mileto, el lema máximo de la sabiduría que es Homo nocete ipsum, que significa hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ahí está la clave, conócete a ti mismo. Tenemos que conocernos a sí mismos desde un punto de vista psicológico. Única forma de cambiarnos para liberar el alma del pecado, despertar conciencia y gradualmente ir comprobando los misterios del universo y de los. Realmente, si queremos un cambio definitivo, es necesario que ese cambio se realice dentro de nosotros. Si internamente no cambiamos, externamente la vida continuará con todos sus problemas, con todas sus equivocaciones, con todos sus errores y vinculándonos con la ley del karma. Ahora, la gnosis no enseñamos a crear aquí, no es una escuela de fariseos, porque el fariseo se caracteriza, para que ustedes entiendan, y manejar la palabra en esconder los defectos, porque el yo es astuto, el yo se esconde, el yo tiene dos aspectos. Por ejemplo, el yo del trago, tiene un yo que toma trago, pero tiene un yo que no toma trago, pero es el mismo yo, y él se alimenta siempre. Por ejemplo, uno toma trago, bueno, toma trago, es un lector, pero ya después no toma, pero critica a los demás, mira, ese borracho ahí, qué tipo tan malo. Es el mismo yo que se está alimentando por el otro lado, se alimenta por los dos polos. Repito, no es volvernos fariseos, la nuestra no es una escuela de fariseos, ni es una escuela de creencias, porque con el perdón las creencias no salvan a nadie ni a Dios le interesa. Aquí en el campo espiritual la única forma de saber es comprobar. Y como decía Mateo, la fe sin ciencia no es sabiduría. Ciencia es que tenemos que comprobar. Para ponerles un ejemplo clásico del fariseísmo, eh, conocí un señor de una religión. Ese señor tomaba trago, era buen bebedor. El hombre entró a la religión, entonces allá le dijeron que tomar trago era malo porque ofendía a Dios, etcétera. A él le gustó la religión y dejó de tomar y posteriormente llegó a ser pastor. Y por lo que yo escuchaba de las personas que asistían, era un buen pastor. O sea, a la gente le gustaba cómo hablaba el hombre. El hombre había dejado de tomar. Es más, el hombre decía, vea, porque Pablo de Tarso nos habla del hombre nuevo y el hombre viejo. El hombre viejo son los costumbres, la costumbre, la mecánica, las tradiciones, los defectos, la ira, el orgullo, la mecánica inconsciente procesándose en cada uno de nosotros a través del curso de nuestra existencia. Eso se llama el hombre viejo. El hombre nuevo es la conciencia y es el Cristo como conciencia dentro de nosotros mismos. Ese es el hombre nuevo. Entonces él decía, vea, yo tenía el hombre viejo porque yo tomaba. Y ustedes se dan cuenta que yo me he vuelto a tomar. Y él no, ya, él no volvió a tomar. Y duró varios años sin tomar. El defecto lo tenía escondido en el subconsciente. El defecto no lo había eliminado. Él creía que lo había eliminado. Resulta que un día el señor se vivía en un barrio pobre y se le murió la mamá. Y él le dijo al señor que dirigía la religión que es un gringo.
Entonces, vamos, gringo, mira, se murió mi mamá. Él creía que el gringo iba a ir allá, le iba a dar el sentido pésame, le da, etcétera. No, pero los gringos tienen otras costumbres, una forma diferente de ver las cosas. Entonces, el gringo no fue. Entonces, él se ofendió porque el gringo no había ido, él se retiró de la religión y él volvió a tomar trago. El defecto estaba escondido. Eso se llama el yo fariseo. Que limpian el vaso por fuera, aparenta una vaina santidad que no tiene, y por dentro estamos llenos de podredumbre, o sea, los defectos, en que limpiéis el vaso por dentro, en que eliminemos nuestros defectos, me demostraréis que sois hijos de Dios. Así nos enseña el Cristo divino, Rabí de Galilea. La gnosis no es una escuela de formación, es un conocimiento, una sabiduría trascendental. Y aquí enseñamos que la única forma de saber es comprobar. Bueno, eh, nos enseña el venerable maestro Samael. Es necesario hacernos dueños de nosotros mismos. Vamos a explicar. Nosotros ahora mismo somos dueños de nosotros mismos. No. ¿Por qué? Porque tenemos defectos. Se nos mete la lujuria, se nos mete la ira, se nos mete el orgullo, se nos mete la envidia, se nos mete la pereza, se nos mete la bobería, se nos mete, etcétera. Todo el día la humanidad vive con la conciencia dormida desde que se levanta hasta que se acuesta. Una persona tendrán yo buen y serán más o menos buenas personas, como dicen por ahí. Hay otras personas que tendrán malo y yo es malo, porque uno tiene yo es bueno que se le manifiestan y tiene yo es malo que se manifiestan. Pero todos vivimos inconscientes pensando desde el momento en que uno se levanta, pensando, se baña pensando, está bañando, está pensando en cualquier cosa, y ahí se le cae el jabón, y entonces sigue pensando, y se afeita si es varón, y está pensando, y se cambia, está pensando, y se desayuna y está pensando, y sale para el trabajo y va pensando, y se monta en el bus pensando, va en el bus pensando, llega al trabajo, todos van pensando en el bus. Nosotros como practicamos esta clave de sol, entonces nos permitimos observar un poco el panorama, hacer conciencia de que vamos en un bus. Y nosotros observamos que la gente va cada uno pensando en su cuestión, en su problema, en su situación que tiene cada uno, en el yo que tiene en ese momento. Una vez íbamos en un bus, íbamos a llevar unas propagandas a un municipio. Eran varios hermanos, me estaban esperando. Cogimos el bus y en determinada parte se montaron 3 individuos. Yo iba observando todo. Cuando entraron los 3 individuos, el de adelante el uno adelante, el otro atrás y el otro en la mitad. Yo dije, bueno, aquí hay algo. Aquí va a pasar algo. Estos tipos vienen aquí a atacar el bus. Yo podía haberme bajado. Pero yo iba, no me gusta llegar tarde cuando voy a cumplir una misión. Entonces, seguía ahí pensando, le pedía a Dios protección. Le pedía a Dios protección porque era que íbamos a hacer una obra de sacrificio por la humanidad, a llevar este mensaje de luz a una pobre humanidad que sufre. Y el del medio, yo vi que tenía una bolsa e iba desenvolviendo la bolsa. Yo dije, ahí tiene el revólver, ahí tiene el revólver. Todavía podía bajar. Nadie se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Yo simplemente comencé a hacer unas peticiones, unas prácticas, unas peticiones que nosotros conocemos en la noche que nos entregó el venerable maestro Samuel. Ese día era el día de Barranquilla, había el ejército porque iba a haber una presentación militar, etcétera, y total, los individuos no pudieron atracar el bus. Cuando los individuos se bajaron del bus, alguien les dijo, ustedes son los atracadores del bus. Dios nos protegió porque íbamos a cumplir, pero nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y así podía contarle muchos ejemplos de situaciones en que nosotros dentro de la gnosis no nos identificamos con los eventos y logramos trascenderlos y no solamente trascenderlos, sino ayudar a las personas que se encuentran ahí en ese momento y que no se dan cuenta de la realidad de lo que está pasando. Bueno, como tienen una visión más espiritual, lo que se llama el ojo del espíritu, que se va desarrollando gradualmente, podemos ver un poco más allá de la situación
que normalmente ve la humanidad en medio de la inconsciencia de sus defectos. Entonces, hay necesidad de conocernos a nosotros mismos. Debemos cambiar el curso de nuestra existencia. La vida de cada ser humano, nos enseña el maestro Samael, es como un eterno viacrucis, porque cada vez que venimos a este mundo, venimos todos a pasar trabajo, los ricos y los pobres. Los ricos porque ellos también tienen defectos. Usted ve que Shakira tiene plata, pero Shakira tiene su problema, y tiene sus defectos y pasa trabajo. Y cualquiera persona, y ustedes lo saben, porque nosotros pasamos trabajo, todas las personas pasan trabajo, porque todos cogen rabia, todos cogen ira, a todos se les sale la lujuria, todos cometemos errores, porque tenemos el hombre de pecado, tenemos el hombre viejo dentro de cada uno de nosotros. Entonces la vida es un eterno de la cruz, es una cruz que todos cargamos inconscientemente, una cruz de dolor. La cruz pesa diferente para cada persona, de acuerdo, porque la cruz tiene, en particular, tiene tres aspectos: salud, dinero y amor. Salud. Bueno, pues tú en la otra vida te cuidaste bien, no dañaste tu cuerpo, no tomabas trago, no comías comida chatarra, no comías gaseosas, no tomabas gaseosas, sobre todo las gaseosas negras, no fumabas cigarrillo, eh, no, etcétera. Hacías todo dentro de cierto. Tú en otra vida vas a venir con buena salud, porque eso sembraste. Viene la cruz de ese tipo, la carne económica. En esta vida eres el vivo de la película, te llevabas a todo el mundo por delante, tumbabas a todo el mundo por delante, no ayudabas a la gente, no tenías misericordia por la gente. Entonces tú de pronto robabas, el que roba no solamente pasa miseria, sino que como le hace daño a los demás y los demás sufren cuando lo roba, ese sufrimiento se lo va a causar a él multiplicado. Usted ocupa una posición de senador, etcétera, y de concejal, etcétera, y usted va a aprovechar esa posición para robar los dineros que son del pueblo, usted eso se lo cobra y eso vale demasiado. Esos dineros de los impuestos se recogen para servir por los servicios públicos, para ayudar a crear hospitales, etcétera, y usted va al consejo pensando en que usted se va a volver millonario, y es una miserable. Y por eso hay problemas, hay injusticia y hay corrupción en los pueblos. El problema es psicológico, el problema es de nuestros defectos. Nosotros, por nuestros mal comportamiento económico, entonces aumentamos la cruz de tipo, desde el punto de vista económico, entonces va a pasar trabajo, va a pedir trabajo, no le dan, etcétera, no le pagan lo que él cree, lo que él considera que le deben pagar. Y amor, porque de pronto, pues, como yo tenía un amigo, él se retiró de la noche, él le mostraron un sueño. En el sueño él se soñó de que estaba en un árbol altísimo y el hombre se cayó de ese árbol. Y él me contó, porque vivíamos aquí cerca, duró 1 hora llorando después de estar despierto. Entonces vino a mi casa y me dice: Ariel, tuve un sueño. Le dije: hermano, póngase a hacer obras buenas por toneladas porque le van a dar hasta con el balde de la. Ese hombre sufrió, lo botaron del trabajo, la esposa se fue para donde los papás, perdió la casa que estaba pagando, tuvo que sacar a los pelados de los colegios, iba por todas partes buscando trabajo y no encontraba trabajo porque le habían mostrado un sueño que por ley del karma iba a pasar trabajo porque fuera, estaba en un árbol altísimo y se cayó. Eso es karma. eh, digo. Entonces, y pasó trabajo de todo tipo y todavía está pasando trabajo. Ahora, fíjate que en esta vida él es amigo, él no toma, él no fuma, él no es vulgar, etcétera, pero trae un karma de vidas pasadas. Y él tuvo la oportunidad de conocerlo, porque él conoció la noche. Y yo le pedí que fuera conferencista porque tenía madera para conferencista. Y él se retiró. Ahí estaba la salvación. Yo le dije: ayúdame, ayúdame, Lucho, se llama Lucho, ayúdame, Lucho, te necesito tu ayuda. No me ayudó, me dejó solo y pasó trabajo horrible porque uno gana karma o castigo cuando hace el mal y cuando pudiendo hacer el bien no lo hace, pero entonces hay que aclarar que amor es ley, pero amor consciente. Tenemos que saber ayudar.
Porque si yo le voy a dar plata a una persona que pide plata y resulta que para meterse una borrachera, entonces yo me gano un carro. O si una persona me dice, Ariel, préstame 100.000 pesos, esa persona va a coger una mujer por allá y va a adulterar con ella, etcétera, Dios me cobra un karma. O como un amigo que la hermanita le pidió una ayuda porque tenía un problema y él le dio 400.000 pesos. Después él supo que los 400.000 pesos era para mandarse a hacer un aborto. A él le cobran porque él pagó para hacer ese aborto. Entonces, amor es ley por amor, pero amor consciente. Esto hay que saberlo manejar, pero eso se va desarrollando cuando uno va eliminando los defectos, va despertando conciencia, va desarrollando una visión espiritual y va comprendiendo esto que le estoy diciendo. Esto es una comprensión de la conciencia. También quien no entiende ni comprende. Porque la mente son los defectos, y como dice el Cristo, viendo y no ven, oyendo y no oyen, teniendo entendimiento y no entienden, y no se salvan. Y añade, al que tiene le será dado, que tiene porque hizo buenas obras, porque tiene méritos para saber, etcétera, aún en el campo espiritual, y al que no tiene, hasta lo que no tiene, el cuerpo físico, porque lo tenemos, pero ni siquiera lo tenemos, porque en cualquier momento lo podemos perder, por ley del karma. Porque uno nace el día que le corresponde y muere exactamente el día que le corresponde. Pero esto hay que manejarlo y comprobarlo espiritualmente. No es otra creencia más. En la noche no estamos con la creencia. Ahora, nosotros decíamos que la vida es una escuela, ¿no? Donde venimos a aprender a las buenas y a las malas. A las buenas, tú cometes un error. Ahora, o vas a cometer un error y una persona llega y lo ayuda a uno. Mira, no hagas eso, porque a pasar trabajo, ahí está la ayuda, la buena, la parte buena. Pero la persona no hace caso y hace lo que no debe y comete un error y lo mete preso, etcétera, le pasa algo terrible. Entonces, en la vida es una escuela donde venimos a aprender a las buenas y a las malas. Con a las buenas, con conocimiento, con una sabiduría que nos permita conocernos para cambiar el curso de nuestra existencia, para liberar nuestra alma del pecado. A eso viene el hombre a este mundo. El Cristo dijo, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Además, él habla de alma, él no habla de cuerpo. El cuerpo simplemente es un vehículo. ¿Cómo hacemos para liberar el alma del pecado? ¿Y qué es el alma? Aquí está el alma, ese es el alma. Y nosotros le llamamos el cuerpo astral. Hay que salir conscientemente en cuerpo astral. Y si yo he salido en cuerpo astral, una persona me va a discutir, no, la noche no se discute, se comprueba y se difunde a la persona que está interesada. Pero la sabiduría no se discute, se divulga simplemente a la persona que esté interesada. Entonces tenemos que liberar nuestra alma del pecado, tenemos que comprobar, deberéis liberar vuestra alma, esa alma se manifiesta dentro de nosotros, esta esclava del pecado. Cuando tú duermes, esa alma sale fuera del cuerpo y los defectos se van con ella. Allá en el mundo de los sueños, allá están los defectos. Y cuando uno despierta, se mete el alma dentro del cuerpo y continúan eso. Cuando uno duerme, no se van a caer los defectos metidos aquí en el cuerpo, porque los defectos se manifiestan es a través del alma. Cuando uno despierta, el alma se introduce en el cuerpo, porque el alma es la realidad de nosotros. El cuerpo es como un carro, un vehículo. Eso cuando uno muere, uno no muere, porque uno no es carro. El cuerpo lo entierran ahí, etcétera, pero ahí no hay nada. El alma está allá en la quinta dimensión, siguiendo sus procesos, su juicio que le corresponde por ley de los divinos, etcétera. Pero, entonces, como decíamos, esta vida es un valle de lágrimas, donde todos venimos a pasar trabajo. Los pobres o los ricos, porque están enfermos, tienen problemas de lo que sea. Todos pasamos trabajo. El problema es de tipo psicológico. El problema es del hombre viejo. Seguimos de creencia, de orgullo, de fanatismo, de tradiciones, de hábitos. Esa es mecánica. Es el hombre viejo. Tenemos que conocer y eliminar ese hombre viejo para que se manifieste el hombre nuevo, la conciencia en cada uno de nosotros. Pero para que se manifieste el hombre nuevo, necesitamos conocernos a nosotros mismos para liberar nuestra alma del pecado. Y esa es la enseñanza que hemos preparado para el día de hoy, si tenemos la oportunidad de desarrollarla totalmente, conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo y conocerás al universo, conocer qué somos en realidad, qué somos en realidad.
Entonces, una vez, cuando yo estaba jovencito, en aquellos tiempos, tenía como 15 años, me paré en la mitad por mi casa, en la calle, y yo dije, bueno, ¿yo para qué vine a este mundo? Qué preocupación, ¿ah? ¿De dónde vine? ¿Qué hay antes de venir? ¿Qué hay después de morir? Y me preguntaba también, ¿y si la vida es una sola? Porque si uno nada más nace y muere y la vida es una sola, etcétera, entonces, porque todos no venimos iguales? Porque si la vida es una sola y si Dios es justo, todos deberíamos venir iguales. ¿Qué interrogante? ¿Y a quién le iba a preguntar yo? Una pregunta que hace uno la pregunta y le van a decir uno que está loco. Y pasé trabajo. Y bueno, mi papá nos dio buena costumbre, no tomaba, no fumaba, nunca aprendimos a decir vulgaridades. Me gustaba siempre ayudar a las personas, etcétera, pero tenía defectos. Entonces, como uno tiene defectos y no sabe cuál es el porqué de la existencia, el defecto me dijo, bueno, entonces, si, si la vida es una sola, entonces vamos a gozar, ese. Entonces el defecto se puso a gozar y me puse a pasar trabajo. Y cuando yo pasaba trabajo, yo decía, ahora, ¿cómo hago yo para no cometer errores y no pasar trabajo? Y entonces, buscando y buscando, iba a una religión y otra religión, pero yo no veía nada en ninguna religión. Me estaba volviendo era ateo. Yo digo, bueno, Dios, ¿será que Dios no existe? Hasta que conocí la gnosis. Cuando conocí la gnosis, cambió el curso de mi existencia. Comencé a comprobar y dije, esta enseñanza hay que enseñársela a toda la humanidad que sufre, porque si yo me demoré en conocerla, voy a ayudar para que la humanidad no tenga problemas y la conozca antes de tiempo, y esa es la misión que estamos cumpliendo. Entonces, desafortunadamente, nosotros, los pobres humanos, no solamente no sabemos, sino lo peor es que no sabemos. Porque uno va a la universidad y tiene sus títulos, tiene sus pocos de conocimientos ahí, generalmente programados y condicionados. No cree que sabe, no, señorito. No se gradúa de la universidad y se gradúa de profesional y no sabemos nada. ¿Por qué? Porque la realidad nunca es material. Hay dos conocimientos, uno material y otro espiritual. El material es aquí el mundo materia, lo que enseñan en colegios, escuelas y universidades. Pero ese no es el verdadero saber. El verdadero saber es espiritual. Y a través del verdadero saber espiritual es que nosotros vamos a comprender cuál es la realidad de nuestra existencia, por qué suceden las cosas. Uno por el hecho que se graduó en la universidad, ¿no? Yo conocí un amigo que se graduó en la universidad y cometió un error, 20 años de cárcel, y salió de la cárcel y como no conocía el defecto, no lo quiso conocer, siguió cometiendo errores, violando la ley de Dios. Y si no lo meten otra vez a la cárcel, entonces en la otra vía le van a pasar le van a cobrar las consecuencias, entonces va a sufrir. Y dice, yo porque sufro, y Dios es injusto, no, Dios no es injusto. Aquí comprobamos lo que el hombre siembra, eso recoge. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, eliminar los defectos que son la causa del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la cárcel, tales, etcétera. Entonces no sabemos nada, porque el verdadero saber es espiritual, no es material. Material aquí este es el mundo del César, dice, que dice allá la Sagrada Escritura. Ahora, lo peor de todo es la situación tan difícil y tan extraña en que todos nos encontramos en el curso de nuestra existencia, ya que ignoramos el secreto de todas nuestras tragedias. Pero existe el porqué del secreto de nuestra tragedia, que se llama la ley del karma, la ley de la recompensa, la ley del péndulo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, muchas veces, porque estamos graduados en la universidad, creemos que no la sabemos todas. No, uno cuando te gradúa en la universidad y sale a la vida, ahí ese conocimiento es mecánico. Y la vida es otra cosa, y la vida tenemos que manejarla desde el punto de vista psicológico, a nivel de conciencia. Sí, ¿no? Seremos gregarios, seremos montoneros, seremos imitadores, y creemos que la vida se fundamenta en aspectos materiales de la existencia, en tener títulos, en tener dinero, en tener posesiones, sin comprender qué es lo que hizo el Cristo de que vale al hombre ganar el mundo si perderá su alma. Pero ¿de dónde hace alma? ¿Por qué la pierde? Porque está ganando el mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Por qué tenemos miedo? Si tú estás sembrando y de todos modos tú vas a recoger.
tengas título o no tengas título, tú vas a recoger. Ahora, si tú recoges mal, te metes a narcotraficante, entonces ahí no estás recogiendo nada, estás acumulando pues karma para pagarlo en otras existencias. Entonces, como nos enseña el maestro, yo me gradué de la universidad, pero no creía que porque y tenía buenas notas, que uno porque se graduó de la universidad y ya está listo. No, hermano, el mundo es un campo de batalla donde tenemos que saber luchar, pero luchar con conciencia, con sabiduría, con amor, con misericordia. Y así estamos aprovechando. ¿Qué hago yo con ganar millones y millones si yo no me voy a llevar nada de eso? Y de pronto me lo gano mal y me va a cobrar karma. Mejor es despertar conciencia y no tenemos miedo en la vida, porque el Cristo nos enseña que del reino del amor, o sea, elimina los defectos y su justicia paga lo que debes y lo demás vendrá por añadidura. Entonces uno comienza a volverse un obrero del Cristo. Entonces, ¿qué temor va a tener? Y si uno va comprobando, y uno sabe el por qué todas las cosas, y cualquiera las puede comprobar, cualquiera de ustedes las puede comprobar, e posiblemente muchos de los que ustedes me están escuchando las han comprobado. Pero desafortunadamente, detrás de tantas letras y buenos modales y costumbres y títulos y dinero, una es un tipo culto, etcétera, porque vive en una familia que le enseñaron a hacer culto, pero ser culto no es ser consciente. Entonces, bien sabemos que detrás de dolor, de cualquier dolor de estómago, nos entristece y que en el fondo todos, por culpa de nuestros defectos, continuamos siendo infelices y miserables. El problema del dolor humano reside en nuestros defectos de tipo psicológico. Por culpa de cada uno de ellos, cada cual va sembrando en su vida el dolor, el sufrimiento, la miseria, la enfermedad. Sufrimos, no solamente sufrimos, sino hacemos sufrir a los demás, al resto de la humanidad, aunque sea nuestra propia familia. Y gracias a la Gnosis, gracias al maestro Samael, sabemos que el defecto es el culpable de nuestros errores y él nos entrega las claves, las técnicas y los procedimientos para conocernos a nosotros mismos. Y sobre todo, que este conocimiento se está divulgando es para estos tiempos del mundo. Porque esto nunca se puede entregar públicamente a la humanidad. Esto se le entrega únicamente a los pocos, en escuelas de misterios, escuelas ocultas que siempre existen a través de todos los tiempos y donde no pueden entrar sino los que están escogidos por Dios. Los pocos, forman parte de los pocos. Todos los que están acá sinceramente con el interés de cambiar, de conocerse, de comprobar y de divulgar, forman parte de los pocos. Quiere decir, en otras vidas pasadas fuimos iniciados y que venimos aquí a recapitular ese conocimiento, esa sabiduría, a continuar el curso de nuestro desarrollo espiritual. Algunos habrán sido maestros, se habrán caído, tienen que levantarse de nuevo. A eso se le llama bodhisattva. Y a eso les da un poquito más fácil porque ya conocen el camino, van a recapitular. Ahora, los tiempos del fin han llegado y estamos en ello y ustedes están viendo cómo está el panorama. Oiga, yo no sé si es por culpa de esas vacunas o por culpa de- del COVID. Ahora están cometiendo que la mamá del señor allá coge y fusila a 3 hijos de 7, 5 y 4 años y los mata tranquilito. Y que viene una señora y mata a la hija y a los 3 nietos. Y hoy sale otra noticia de que aquí en Colombia un señor mató a la mamá y a 3 hijos. Eso nunca se haya visto, jamás se haya visto. Y entonces, eso no es solamente aquí, allá en Inglaterra, un señor que tenía 70 años y la mujer tenía como 65, le dio un martillazo en la cabeza y la mató. Cosas increíbles, increíbles. Por eso se dice que estamos en los tiempos de fin, guerras, rumores de guerra, etcétera, y amenazas de la guerra mundial, y entonces Rusia le manda armas nucleares a Bielorrusia, y entonces está en la frontera con Polonia, entonces Polonia se está armando, porque ahí está el grupo del Wagner, etcétera, y nosotros estamos viendo pues lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Todavía está la cosa suave todavía.
Entonces los tiempos del fin han llegado, estamos en ellos. Grandes acontecimientos se han sucedido y se van a seguir sucediendo. Nuestra civilización actual agoniza, agoniza. Fíjese que con esta cuestión de la inteligencia artificial, eso va a terminar por degenerar las capacidades cognitivas del ser humano. Porque el hombre va a reemplazar su capacidad de actuar a través de su mente, etcétera, por una inteligencia artificial. Y hay muchos que ya están como enamoraditos de ella. A mí personalmente, en particular, como discípulo gnóstico y de los pocos, no me interesa esa llamada inteligencia artificial. Entonces, eh, San Lucas en las señales de los tiempos del fin, en el Evangelio nos enseña, y será divulgado el Evangelio del reino a todas las naciones y después vendrá el fin. La gnosis es ese Evangelio del reino de los cielos. Una sabiduría que únicamente se devela públicamente para los tiempos del fin. Se le llama el Evangelio del reino, al final de los tiempos, y después vendrá el fin. Estamos prácticamente en los tiempos del fin. O sea, existe lo que llama el Kali Yuga, la edad de hierro. La edad de hierro tiene dos partes. Estamos en la segunda parte. Estamos en el apaga y vamos. Tenemos que aprovechar para hacer algo, para llevarnos algo. Algo a nivel de conciencia, a nivel de trabajo interior, a nivel de apostolado, etcétera. O sea, entonces la noche, el maestro Samael, voy a explicar, los defectos son lo que llaman la luna psicológica, es la oscuridad, son las tinieblas, es la noche. Usted tiene lujuria, usted tiene rayos, usted tiene orgullo, eso se llama la noche psicológica. La humanidad vive en una noche psicológica, vive con la conciencia dormida, es un muerto viviente. ¿Por qué? Porque los que se manifiestan a través de él son muertos que viven a través de nosotros, que son creaciones mentales, que no son creados por Dios. Entonces, eso convierte a la humanidad en muertos vivientes, condenados a la pena de nacer, vivir y morir. Así es las multitudes humanas. Se pueden salvar los pocos que conozcan esta enseñanza y realicen un trabajo. Entonces, esa es las tinieblas, está representada por la luna, está representada por la oscuridad. Pero existe el día está representada por el sol, el que ilumina y le da vida a todo lo creado, y que psicológicamente nos da vida a cada uno de nosotros. Entonces, el venerable maestro Samet entrega para conocernos a nosotros mismos la clave del sol. Es la única clave a través del cual el ser humano se puede conocer a sí mismo, conocer sus defectos y eliminarlos. Es una clave espiritual, es una clave que viene de los mismos dioses, pero que el Maestro Jesús, por ejemplo, en su tiempo, lo entregaba en símbolos y parábolas. El Maestro decía, no miréis la paja en el ojo ajeno, o sea, no te pongas a buscar a los demás, no que se borre, mirad la viga en el tuyo. Mira que ese borracho, tú eres borracho, porque los demás son el espejo de nosotros, de lo que nosotros somos. Ese tipo orgulloso, tú eres orgulloso. Porque si tú no eres orgulloso, tú no le ves el orgullo al otro. La mujer dice, uy, pero mira, esa mujer es prostituta. No, la que piensa así también tiene el yo de la prostitución, porque uno mira a través de su propio espejo. Y por eso el Cristo dice, no miréis la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el tuyo propio. No es, la cuestión es que tú trates de conocer a los demás para ver quiénes son ellos, no, ese no es problema tuyo. Ese es el problema de él. Tú tienes que conocerte a ti mismo de instante en instante, de momento en momento, para conocer tus defectos, eliminarlos, liberar el alma del pecado, gradualmente ir despertando conciencia, avanzando en el campo espiritual y creando el hombre nuevo a nivel de conciencia dentro de cada uno de nosotros. Entonces, la clave se llama la clave de sol. Es una clave de tipo psicológico para conocernos a nosotros. Sol, porque tiene tres partes. S-O-L, sujeto, objeto y lugar. Esta práctica, para que ustedes comprendan, el maestro Samael nos enseñó una vez de que él comenzó por aquí. Él comenzó por aquí porque él tuvo que hacer el trabajo de esta existencia. Él estaba caído, él era un bodhisattva caído, se tenía que levantar y tuvo que levantarse, tuvo que hacer el trabajo que nosotros estamos haciendo, pero él le quedó más fácil porque él es no solamente un bodhisattva, él es un dhyani bodhisattva, es una categoría superior dentro del bodhisattva. Él es un arcángel de Marte, él ha hecho grandes
cumplido grandes misiones en la Lemuria, en la Atlántida, etcétera. Es un hombre demasiado preparado, como también lo es el divino Cristo, Rabí de Galilea, y como también es el divino Moisés, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el maestro Samael tuvo que hacer este trabajo. Yo estuve leyendo esa conferencia del maestro Samael, que no la he visto en otra parte, y no la he visto por ahí, pero la tuve la oportunidad de leerla, voy a ver si la encuentro, donde él decía que esta clave él la practicó de instante en instante, de momento en momento, miles de veces, miles de veces. O sea, su diario vivir era despertar conciencia a través de la clave de sol. Dice él, nos explica que llegó un momento en esa clave se formó parte de su propio ser, se volvió intuitiva y le llegaba a él en cualquier momento. Nosotros cuando practicamos la clave del sol, a veces tenemos una situación difícil, estamos enfrentados y llega la clave del sol y nos ilumina y nos permite resolver esa situación. Entonces ahí va comprendiendo eso que nos enseña el maestro Samuel, que esa clave se va a volver intuitiva dentro de cada uno de nosotros. Nosotros en el centro, en él insistimos, o sea, la base del trabajo de desarrollo espiritual, además del nacer, o sea que hay que volverse consciente de lo que se llama los misterios de la piedra filosofal, de la alquimia interior, y además de que tenemos que convertirnos en apóstoles de ese Cristo que van haciendo en cada uno de nosotros, pero para poder practicar esa alquimia interior, que es un sexo sabio y consciente, o sea, que hay que volverse consciente, y para poder ser apóstol tenemos que necesariamente trabajar con la parte psicológica para comprender nuestra nalidad, nuestra miseria interior, cómo los defectos nos engañan a nosotros, cómo ir eliminando de los defectos para poder enseñar a la humanidad, porque el punto inicial, primario, necesario y permanente del desarrollo espiritual del ser humano es la parte psicológica, conocerse a sí mismo para conocer el universo y a los dioses. Esta clave, como nos enseña el maestro Samael, nos permite observarnos interior y psicológicamente. Nosotros a través del cuerpo físico tenemos los sentidos físicos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Esos sentidos físicos nos permiten ver únicamente el mundo acá, materia, el mundo de 3 dimensiones. Y nos volvemos y nos ilusionamos, porque por culpa de los defectos nos ilusionamos del mundo materia, de las cosas que tiene el mundo materia. Nos olvidamos de sí mismos, vivimos como decía el Buda Siddhartha Gautama, un mundo de maya ilusión. Él habla del maya. La maya es la ilusión, el hombre que siempre anda como un idiota, como un tonto, pensando en cosas y en cosas, tiene la conciencia dormida. Mundo maya o ilusión. Entonces, si nosotros, a través del cuerpo físico, tenemos unos sentidos físicos que nos permiten ver el mundo exterior, nosotros también en nuestra alma tenemos también otros sentidos que se llaman suprasensoriales, que se llaman poderes del alma, que son la clarividencia, la telepatía, la intuición, el poder de salir en cuerpo astral, el poder recordar nuestras vidas pasadas, la polividencia intuitiva, etcétera. Pero dentro de nuestra alma hay otro sentido que es como el más importante, digo yo, es el sentido de la autoobservación psicológica. Es el principal sentido del alma que nosotros debemos desarrollar. Porque uno puede comprobar clarividencia, uno puede comprobar telepatía, pero lo importante es desarrollar un sentido del alma atrofiado en la raza humana que se llama el sentido de la autoobservación. Algunas personas traen ciertos destellos de ese sentido de la autoobservación porque lo han practicado en vidas pasadas en escuelas de misterio. Pero ya el próximo jueves sí entraremos de lleno pues, en esto de la clave del sol. Por ahora vamos a hacer una relajación, un pequeño trabajito mientras termina esto. Basta para terminar y lo esperamos todos los jueves a las 7:30 de la noche. Y inviten a otras personas, pidan la grabación, mándesela a cualquier persona que esté interesada. Va a ser la práctica de relajación. 3 respiraciones lentas y profundas, llenando la plena capacidad pulmonar, sintiendo el aire cuando entra por nuestra nariz y después lo expulsamos por la boca, lo sentimos, imaginamos cuando expulsamos el aire, el cuerpo queda totalmente relajado. Vamos a hacer una sola respiración.